Este 10 de enero, si nada cambia, se celebrará en Venezuela la toma de posesión del nuevo presidente. De las urnas, el 28 de julio de 2024, salieron dos ganadores, entre comillas, pues Nicolás Maduro, que ha organizado la ceremonia para jurar el cargo, nunca presentó pruebas de su victoria y sí lo hizo Edmundo González, líder opositor que está en plena gira por toda América buscando apoyos, en la que no se cansa de decir que también estará en Caracas el 10 de enero. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, dentro y fuera de Venezuela, ¿quién apoya aún a Maduro? El 28 de julio se celebraron elecciones en Venezuela. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia. También dijo haber ganado los comicios Edmundo González, líder opositor. La diferencia entre ambos es que este último presentó pruebas en forma de actas de su victoria. Este 10 de enero se celebra en Caracas el acto de juramento del cargo y ambos políticos dicen que estarán presentes. Javier Lafuente es subdirector del País América, gran conocedor de la realidad venezolana. ¿Cómo describirías lo que ha vivido Venezuela en estos casi 6 meses? Creo que ha sido la mayor huida hacia adelante de Maduro desde que asumió el poder tras la muerte de Hugo Chávez. Él sabe que no ganó las elecciones en julio y todos sabemos que no va a dejar el poder. Mientras el costo de dejar el poder sea mayor que el de quedarse, Maduro hará todo lo posible por seguir con él. Bajando a tierra, Javi, ¿cómo lo han sufrido los venezolanos? Lo han sufrido, yo creo, más que nunca. Desde la misma noche de las elecciones del 28 de julio ha habido una represión como nunca antes había visto en Venezuela. Algo que parecía improbable, pues teniendo en cuenta la represión de la última década. Hay organizaciones como Foro Penal que dicen que hay más de 1.900 presos políticos en el país. Es una maquinaria represiva que se ha afinado, que cruelmente se ha perfeccionado. Y siempre, como ha caracterizado al chavismo, o quizás debemos hablar del madurismo, midiendo bien los tiempos. Fue salvaje los días posteriores a las elecciones, se templó durante un tiempo y en los últimos días hemos visto que la persecución política, el crimen bélico es total, con detenciones, llamadas a las armas. Por no hablar de un país en bancarrota, si no me equivoco, ¿no, Javi? Bueno, en el día a día todo esto se ha traducido en un país, en una Venezuela que se encamina a una nueva crisis, no solo política o institucional, social, con una desigualdad cada vez más y más grande, y donde el día a día es pues, cada vez más costoso para aquellos venezolanos que han decidido quedarse o que no tienen forma de dejar su país. ¿Y todo ese clima, cómo ha afectado al apoyo que tiene Nicolás Maduro? Yo diría que casi en nada o en muy poco. Creo que el que mejor ha descrito el apoyo que tiene Maduro es el escritor venezolano Alberto Barrera en un artículo del País estos días, en el que decía que Venezuela es propiedad de una pequeña y poderosa oligarquía que usa la nación como su hacienda particular. Wow. ¿Y todo esto ha generado alguna tensión dentro de su gobierno? La habrá generado, indudablemente, sobre todo en las primeras horas, en los primeros días después de las elecciones, de ver qué hacer, qué no hacer, qué pasos dar. Pero es una máquina de poder muy bien engrasada y muy, muy sólida, casi inquebrantable, como hemos podido ver. Javi, ¿y en qué se nota para los que no conocemos tanto esa realidad? Bueno, yo creo que es muy difícil saber qué pasa dentro del chavismo, del madurismo, y es parte de esa máquina engrasada e inquebrantable a la que me refiero, ¿no? Podemos saber por terceros, podemos leer, intuir por otras ocasiones, pero es muy difícil saber qué ha pasado o si ha habido alguna tensión. Los gestos son muy claros. Diosdado Cabello es desde hace unos meses el ministro del Interior, lo que se puede considerar el encargado de la represión. Sí. Cuando digo que es inquebrantable es que sus máximos aliados, los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy, siguen ahí. Delcy es la ministra, no solo es la vicepresidenta, sino que es la ministra encargada del petróleo, que es la gran clave
de sustento económico también de Nicolás Maduro, y luego los militares que son absolutamente fieles, porque también para ellos el costo de dejar el poder es muchísimo más grande de momento que el de mantenerse. Hablabas ahora de que una de las claves es el petróleo y precisamente quería preguntarte por algo no tan estrictamente político, un apoyo no tan estrictamente político. ¿Quién le apoya a Maduro? A Maduro lo apoyan, lo sustentan, lo defienden sin duda los militares. Evidentemente hay grupos económicos, algunos empresarios venezolanos que quieren seguir haciendo negocios y de alguna forma, por decirlo fácilmente, miran para otro lado. Yeah. Pero nada de eso mantiene a Maduro en el poder. Otra cosa son los intereses petroleros, sobre todo internacionales, que pues, ellos quieren seguir pudiendo operar con Venezuela, con el petróleo venezolano, más aún cuando se mantiene la guerra de Rusia con Ucrania. Pero lo que garantiza Silvia Maduro que este 10 de enero pueda tomar posesión, yo creo que es una estructura militar absolutamente fiel al líder. Entiendo. Miremos ahora un momento afuera para entender quién sigue apoyando a Maduro, pero nos quedamos en el continente americano porque hay casos de un par de países, Javi, que me llaman la atención. Hablo, por ejemplo, de México y de Colombia. México, Colombia y Brasil, sobre todo estos dos, yo diría, dijeron que no reconocerían la victoria de Maduro si no se mostraban pruebas de su triunfo. Algo que has recordado antes, no ha hecho todavía. México siempre ha sido más cauto, pero primero con López Obrador, ahora con Claudia Sheinbaum. Colombia, con Petro, ha sido más proactivo en la búsqueda de una salida, por cercanía, por simpatía ideológica en el pasado. Petro realmente pensaba que podía lograr una salida a la crisis venezolana y ahora tiene que gestionar ese problema. Has citado tú a Brasil. ¿Cómo se manifestó después de esa negativa de Maduro a dar pruebas de su victoria Lula da Silva? Lula fue uno de los grandes aliados de Chávez a principios de siglo. Yo creo que pensó que su figura, lo que implica Lula en América Latina, lo que implicó para Venezuela, podía influir en Maduro. Pero de nuevo, Maduro no es Chávez y no le importa mucho el pasado ni Lula. Y hablando de gobiernos situados a la izquierda, como son Colombia y Brasil, tengo que preguntarte por Gabriel Boric, presidente de Chile. Creo que la postura que ha tenido Boric es la de un demócrata de izquierda. En el pasado, él pudo simpatizar con Chávez, pero no ha hecho más que criticar las violaciones a los derechos humanos, además de ser uno de los primeros líderes que habló de fraude tras las elecciones del 28 de julio. Todo ello sin dejar de lado sus posturas y pensamientos progresistas. Y mirando a Estados Unidos, Javi, ¿qué peso y cómo se toma Donald Trump esta asunción del cargo previa a la suya? Lo que vaya a pasar con Trump también en Venezuela, como en todo el mundo, es una gran incógnita, Silvia. Creo que, Trump impulsó la figura de Juan Guaidó hace 6 años, que luego pues, ha sido un desastre. Pero bueno, como secretario de Estado ha nombrado a Marco Rubio, que ha sido un feroz crítico a Maduro y que siempre ha respaldado al ala más dura de la oposición venezolana. Quiero que salgamos de América para saber quién más respalda aún a Maduro, pero antes dame un momento, Javi. Enseguida volvemos. Estoy con Javier Lafuente, subdirector del País América, hablando de los apoyos que aún mantiene Nicolás Maduro en Venezuela. Javi, me hablabas de que los partidos de izquierda latinoamericanos están un tanto tibios, de que Estados Unidos es una incógnita, de esos apoyos, sobre todo militares, que tiene dentro de su país. ¿Qué hay de Irán, de Rusia o de China, países con relaciones importantes en varios momentos de la historia reciente de Venezuela? Yo creo que Rusia y China juegan un papel crucial en mantener en pie, sobre todo económicamente, militarmente, a Maduro. Vamos a ver qué tanto puede Rusia mantener ese apoyo, teniendo en cuenta que se encuentra en medio de una guerra
Y en el caso de Irán, pues hemos visto que no parece estar tan fuerte. Lo vimos en Siria también. Ahora, de nuevo, la variable Trump, cómo se relacione con todo el mundo, yo creo que va a marcar los próximos meses también en Venezuela. Y ahora, Javi, te pido que vayamos a Europa, a la Unión Europea concretamente. Porque aquí, Javi, quien ha recibido mucho apoyo es Edmundo González, que se fue de su última visita del Parlamento Europeo justo antes de Navidad con el premio Sájarov a la libertad de conciencia. Permítame, no obstante, aceptarlo con humildad en nombre del pueblo de Venezuela. Lo escuchábamos aquí durante el discurso de agradecimiento que dio en la Eurocámara, de donde González se llevó muchas palabras de ánimo. Pero como recordaba en su artículo nuestra compañera en Bruselas, Silvia Ayuso, no ha logrado todavía que los países de la Unión Europea lo reconozcan formalmente como presidente electo. Yo creo que la Unión Europea se va a cuidar muchísimo de volver a cometer el error que se cometió con Guaidó, que a priori parecía una gran operación y que terminó en un desastre. Se pensó que reconociéndole como presidente electo, interino, encargado, iba a caer Maduro y no fue así. Al final de cuentas, con quien negocian los gobiernos, con quien hacen gestiones, pues es con el chavismo. Reconocer a Edmundo González implicaría reconocer un posible gobierno en el exilio y todo lo que eso conllevaría. Mira, solo Italia ha reconocido públicamente a González como presidente electo y lo ha hecho de una forma, vamos a decir, tibia, porque Italia ni siquiera habla de establecer una diplomacia paralela con Caracas y con el presidente electo. Insisto, Silvia, en que creo que el factor de Estados Unidos será decisivo porque también la Unión Europea está esperando a que llegue Donald Trump al poder y vea también cuál va a ser su política hacia Venezuela y para ver qué camino tomar. Claro. Y de Europa, Javi, te pido ir a España, porque la insistencia del Partido Popular Español en que se reconozca a Edmundo González como presidente electo le ha servido incluso como arma arrojadiza contra el gobierno de Pedro Sánchez. No hay nada que haga sentir más cómodo a Maduro que las peleas internas, sobre todo en España, a costa de Venezuela. Que España reconozca o no a Edmundo González como presidente electo no va a cambiar nada en Venezuela. Ya ocurrió con Guaidó y ni España ni la comunidad internacional creo que deben cometer el mismo error. El gobierno de Sánchez no dudó en dar asilo a Edmundo González. Parece que se ha olvidado rápido. No tardó nada. En España viven miles de venezolanos que quieren un cambio y que no necesariamente simpatizan con el ala más dura de la oposición o con lo que ellos piden. Todo lo contrario. Yo creo que urge que el PP deje de usar Venezuela en política interna porque eso no hace más que crear división. Y desde luego a Maduro no le incomoda ni le hace pensar en dejar el poder. Javi, siempre que hablamos tú y yo sobre Venezuela tenemos que hacerlo con muchas precauciones. Precauciones que con otros temas no harían falta porque cualquier cambio puede variar el panorama sustancialmente. Por eso sé que a pocas horas del 10 de enero, cuando estamos grabando esta entrevista, es muy arriesgado pedirte que me digas qué escenarios son los más probables en esa investidura donde Maduro y González dicen que estarán y se saldrá cada uno con la suya. Pero, por favor, hazme una previsión. Yo creo, Silvia, que como siempre, tú y yo hemos hablado de lo que sabemos a ciencia cierta. ¿Qué pasará? Remitámonos a lo que sabemos. Maduro ha dicho que se va a posesionar, que si Edmundo González entra en Venezuela será detenido. La orden de detención sobre María Corina Machado siempre ha estado ahí también. ¿Qué pasará en las próximas horas o en los próximos días? La verdad, perdón, yo no me atrevo a predecir. Solo sé que tú y yo volveremos a hablar de Venezuela seguro. Pues centrémonos en eso y aquí te esperamos. Gracias, Javi. Gracias a ti, Silvia. Este episodio lo ha diseñado Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País realizado con Javier Lafuente. Gracias por escuchar.